Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Aquí comienza La Gradona, que les va a acompañar durante la próxima hora y cuarto para contarles la última hora de ese partido de mañana, 6:30 de la tarde, en los campos de Sport del Sardinero ante la Andorra. Es ya pues la séptima jornada de Liga. Esto va evidentemente avanzando y hoy no tendremos después de contarles esa última hora, no tendremos en nuestra programación la tertulia en el programa, porque lo que haremos hoy será tener una entrevista, que es lo habitual. La última fue Emilio Amavisca y en esta ocasión también un exjugador muy conocido, muy querido, que marcó una época en el fútbol nacional, y la pista que les puedo dar, al menos ahora, es que nos hemos ido hasta San Juan de la Canal, ya se la di el otro día, allá cada uno con las cábalas que quiera hacer, pero eso será más tarde, en aproximadamente 25 minutos, porque antes tenemos que contarles pues esa última hora de ese Racing Andorra, mañana a las 6:30, que viene después de ese sabor agridulce del empate en Córdoba por el juego y por cómo se produjo en un final del Racing con uno más y que no supo manejar el partido. Además, o al menos en eso no coincidíamos con José Alberto, después de una primera parte en la que fue superior el Córdoba y en el que el Racing volvió a dejarnos defensivamente muchísimas dudas. Solo hay un equipo que haya encajado más goles que el Racing, ha encajado 12 en 6 jornadas, una barbaridad, y ahí está el gran problema que tiene que resolver José Alberto, porque ya lo hemos explicado más veces, que con esos números va a ser complicado y difícil. Y viene un equipo como es el Andorra, recién ascendido, que podemos pensar, bueno, rival asequible, cuidadito, bueno. Ya el último rival asequible que tuvo el Racing fue en la Cultural y Deportiva Leonesa, y le ganó aquí en el Sardinero hace 2 semanas 2-4. Pero es que este equipo del Andorra juega muy bien al fútbol y tiene arriba pegada, lo está haciendo muy bien Ibai Gómez. Él es del Athletic, que es su primera experiencia profesional después de haber estado el año pasado en el Arenas. Por cierto, tiene a David Vinatea, al pejino, al aredano, en el cuerpo técnico. Además es su segundo, es asistente, y por lo tanto el partido va a ser complicado y difícil. Luego contamos los datos del Andorra hasta ahora. No sé si se le puede llamar equipo revelación, porque esto acaba de empezar, pero está quinto con 11 puntos en la clasificación. Del Racing, bueno, ya se ha masticado ese final en Córdoba, y durante esta semana en los entrenamientos lo que se ha podido ver es que Maguette Gueye está al 100%, al menos en los entrenamientos con el resto de sus compañeros. Evidentemente al senegalés le falta ritmo, le falta partidos, pero ya ha entrado en la convocatoria, por lo tanto ya para disputar minutos, si así lo considera José Alberto, y es un jugador importante, y más teniendo en cuenta pues los problemas físicos de Puerta, y teniendo en cuenta que Pello Canales es la gran ausencia, que ya está con la selección en Chile en el Mundial Sub-20, y ese es lo que tiene que arreglar este hombre. ¿Quién sustituye a Pello y cómo está Gustavo Puerta, el colombiano, que se tuvo que retirar el último partido ante el Córdoba? Sí ha entrenado esta semana, pero a un menor ritmo, a veces aparte, gimnasio. Se le va a hacer una prueba mañana mismo y ahí decidirá José Alberto si juega o no, pero es duda para el partido, ha entrado en la convocatoria. Así que pues queda Arana, que sigue con esa lesión, aunque todo indica que la semana que viene, a finales, se podría ya incorporar al grupo. Ha hablado José Alberto esta mañana de la dificultad que va a tener el Andorra, que yo ya les comentaba. Ahora veremos también algunos datos del Andorra, de cómo han ido ya masticando durante esa semana el 2-2 ante el Córdoba. Y escuchen bien, la reflexión sobre el gran problema del Racing, el sistema defensivo. Le escuchamos a José Alberto en la previa del partido de mañana.
Sí, hablar de revelaciones de la liga o de estas cosas en la jornada 6, bueno, a mí me parece muy aventurado. Lo que sí creo es que el Andorra pues, es un equipo reconocible, le ha dado continuidad al trabajo de que recordamos siempre, sobre todo el Andorra de Sarabia, ¿no? Que es un poco el más reconocible, con un juego de posesión, con siempre intentar iniciar jugando, jugadores de buen pie, un nivel técnico muy alto. Y creo que Ibai lo que le ha dado también es un poco carácter de verticalidad. Creo que es un equipo que juega, que combina, que te atrae, pero luego también que es muy desequilibrante por fuera con Misu, con Olavarrieta. Son jugadores que están a un buen nivel. Lautaro también te juega muy bien de espaldas, descarga muy bien sobre los medios centros. Bueno, creo que es un equipo que está haciendo muy bien las cosas y por eso tiene un nivel de puntos alto para estas alturas. Está claro que tenemos que seguir mejorando a nivel defensivo. Está claro que tenemos que ser conscientes de que la defensa es una situación que no es del portero ni de los defensores, es un tema de todo el equipo, al igual que es el ataque de todo el equipo. O sea, nuestro primer defensor es el delantero que juegue, nuestro primer atacante es nuestro portero cuando inicia el juego. Entonces, tenemos que darle importancia absolutamente a todo. Pero sí es cierto que en este inicio de temporada pues nos está penalizando mucho cualquier situación. Ya visteis pues la situación del último gol de Córdoba, pues no es normal. El Córdoba, miras los datos y dices, ha tirado 24 veces a puerta. Es cierto, ha tirado 24 veces, no a puerta, ha tirado 24 veces, es cierto. Luego miras su XG es muy inferior a los 2 goles que ha anotado. Entonces, nosotros hacemos 2 goles y nuestro XG es muy superior a los 2 goles, con muchos menos tiros. Entonces, eso es lo realmente importante, ¿no? El cómo hace las cosas y el cómo consigue las cosas. No el tirar mucho, si tirar, lo hemos hablado muchas veces, no. Y cogemos los datos y al final me sacáis cosas que dije hace 2 años y medio, de que lo importante no es meter goles desde fuera. Claro que hay que tirar desde fuera, pero si tiras siempre desde fuera vas a hacer muchos goles. Está claro que no. Está claro que la manera de atacar, nuestra manera de atacar, es muy buena. ¿Por qué? Porque somos los que más goles metemos desde hace muchísimo tiempo. ¿Vamos a cambiar nuestra manera de atacar porque no? Tenemos que seguir mejorándola, tenemos que tirar más desde fuera, tenemos que centrar más desde fuera, pero tenemos que hacerlo más veces. ¿Por qué? O sea, muchas más veces. ¿Por qué? Si estamos atacando bien. En defensa, ¿tenemos que ser más contundentes? Sí. ¿Tenemos que jugar con una mayor concentración? Sí. ¿Tenemos que defender los centros laterales mejor? Sí. ¿Tenemos que tener mayor implicación de los 11 jugadores? También. Y defenderemos mejor. Pero es una cosa, como digo, de todos. Estamos de acuerdo, es una cuestión de todos, del equipo que no defiende bien, del sistema defensivo. Eso implica que hay que cortar el ofensivo o mutilarlo para mejorar el defensivo. Pues yo espero que no. Ahí está la quiz, ahí es donde tiene José Alberto que actuar, sin romper lo que es digamos, la virtud del Racing, que es cómo ataca y cómo desequilibra, buscando en defensa que el equipo sea más sólido, que defienda mejor, que esté más concentrado, que sea más solidario y que no encaje 2 goles por partido. De eso se trata. Y si no es capaz de buscar esa solución defensiva, pues entonces sí tendrá que decir, igual es que tengo que atacar de otra manera y buscar más reclutas para defender mejor. Eso no lo sé, ahí está el asunto y que tiene que mejorar el Racing, desde luego. Posible alineación, por aquí tenemos varias dudas. Quitado de la ecuación Pello Canales, pues esto es lo más probable, con Ezqueta en portería, lateral izquierdo Canales, eso sin lugar a dudas. En el eje de la zaga yo sigo pensando que Manu Hernando y Javi Castro pueden ser los titulares. Podría entrar Pablo Ramón, podría, pero creo que van a ser los titulares. Y mi duda es Michelin Clément Michelin o Mantilla en esa banda. Por delante, Gustavo Puerta o Sergio Martínez, uno de los dos tendrá que jugar. Si Gustavo se recuperará, jugará junto al Dasoro. Si no se recupera Gustavo, jugará el chaval, el Pejino. Por delante, Íñigo Vicente, evidentemente. A la izquierda, Marco Sangali. A la derecha,
Andrés Martín, y arriba a mí me queda también esa duda. Yo creo que va a jugar Jeremy, pero podría jugar también Villalibre. No parece que una línea de 3 atrás, que a mí me parece que es lo que más equilibra al equipo arriba, y jugar arriba con Villalibre y con Jeremy, pero ahí entonces tendrías que desplazar a la izquierda a Íñigo Vicente y quitarle a Sangali, o quitar a Íñigo Vicente y dejar solo a Sangali, lo cual me parecería poco atrevido, ¿no? Teniendo en cuenta lo que significa Íñigo Vicente para este equipo. Pero bueno, eso son las miserias, entre comillas, de tener una muy buena plantilla. Vamos con el Andorra, este sorprendente Andorra recién descendido. Estamos viendo imágenes de su último partido ante el Mirandés, que por cierto acabó en empate, pero hasta entonces viene realizando una muy buena liga. En estos comienzos solo ha perdido un partido, fue en Eibar, donde perdió 2-0, pero ganó en la Romareda 1-3, empató en Las Palmas a 1, ha ganado los partidos de casa, salvo ese ante el Mirandés. Una plantilla que tiene poco que ver con la que ascendió de primera de Federación, 15 caras nuevas, también el técnico, como les hablaba antes, Ibai Gómez, él es del Atleti, su primera experiencia profesional, apenas 35 años, y como les decía, Gerard Piqué, que es el dueño, ha movido mucho el árbol con esos 15 fichajes, con un entrenador nuevo. Destaca Min Soo Kim, el coreano, 19 años, cedido por el Girona, y que está haciendo un inicio de campaña soberbio. El máximo goleador es Dani Villahermosa, que ha llegado este año, es canterano del Español y ha pasado por el Castellón, tiene mucha juventud. Gael Alonso, otro procedente del filial del Celta, y Marc Bombardó son los centrales, apenas tienen 20 años, ojo a lo que les estoy contando, con 20 años. El más veterano es Sergio Molina con 29 años, arriba juega Lautaro de León, pero sobre todo destaca porque sigue jugando al fútbol como con Eder Sarabia, pero ahora es más vertical. Con el coreano ha decidido dar un paso y realmente pues lo están haciendo muy bien. Vamos a escuchar a Ibai Gómez, que hablaba esta mañana de lo que significa para ellos visitar el Sardinero, la dificultad que tiene, pero que le alaba muchísimo al Racing, lo van a escuchar, pero que van sin miedo, faltaría más, a intentar vencer. Sí, bueno, buen día. Sí que es cierto que nos enfrentamos a un equipo totalmente diferente, sobre todo en la fase ofensiva. En fase defensiva también cambia porque es un equipo que aprieta mucho más arriba. Pero sí que es cierto que bueno, que nosotros tenemos que insistir en lo que queremos ser, lo que queremos hacer, obviamente pues generando diferentes variantes a las de la semana pasada, porque como tú bien dices, nos enfrentamos a un rival muy diferente. Con mucho respeto, pero sin ningún miedo, nos enfrentamos a uno de los mejores rivales de la categoría, que está hecho obviamente desde hace años ya para encontrar ese ascenso, que tan cerca lo están teniendo, merecidamente además. Nos enfrentamos contra un rival que en el último tercio tiene mucha precisión, mucho acierto, junta mucha gente, tiene una asociación, creo que en ese último tercio la mejor de la categoría, y aparte tienen mucha efectividad de cara a gol. Pero nosotros tenemos muy claro, cuanto más lejos de nuestro área defendamos, creo que las probabilidades de que te hagan daño son menores, obviamente, pues porque creo que cuando te llegan al área 15 veces hay más probabilidad de gol que cuando te llegan 2. Soy de los que piensa así, nuestro objetivo es muy claro, lo he dicho siempre, tenemos un equipo que creo que en estos momentos, sin ninguna duda, a nivel individual está siendo, bueno, y colectivo, uno de los mejores de la categoría, lo creo de verdad, creo mucho en los jugadores que tengo, creo mucho en el equipo porque lo veo cada semana, ya no los fines de semana, y nosotros no tenemos miedo a ir a ningún campo. Bueno, sí, a ver, en ese sentido veo un poco la mentalidad como el Barça, ¿no? El Barça también sabe que aunque encaje muchos goles va a tener la posibilidad de hacer muchos goles porque tiene condiciones para ello. Y el Racing es un poco así. Yo creo que el Racing confía en que aunque le hagan 2 goles, ellos van a hacer 3. Obviamente creo que quieren recibir menos goles de los que están recibiendo, pero creo que le dan mucha más importancia a hacer goles porque tienen las condiciones para ello y confían mucho en ello, ¿no? Entonces,
Nosotros al fin y al cabo, pues es que dentro de las herramientas que vamos generando y las variantes que vamos generando y el tipo de partido que queremos mostrar el fin de semana, lo que queremos es que nos lleguen las menos veces posible al área y nosotros llegar las máximas veces posibles al área. Si es como el otro día, mucho mejor, porque sí que es cierto que el otro día no ganas, pero creo que eso te lleva, la probabilidad de ganar aumenta muchísimo. El otro día creo que juegas 100 partidos, ganas 99 y el único que no ganas es el otro día. Eso es lo que creo yo. Puedo estar confundido, equivocado. Si conseguimos eso cada fin de semana o las máximas veces posibles, pues estaremos más cerca de conseguir más puntos. Creo mucho en eso y vamos a ir con esa idea. Pues a por todo, ¿eh? No renuncian a nada. La verdad es que si uno ve los partidos de la Andorra, no se extraña que vaya arriba. Juega bien al fútbol, insisto con el coreano Minsu, que le está dando y le aportando muchísimas cosas al equipo. Y cuidado porque el Racing no ha demostrado ni ante el Castellón, ni ante el Ceuta, ni ante la Cultural Leonesa en casa que sea un equipo como el del año pasado. Al menos a mí todavía me está dejando algunas situaciones ahí, con todo lo que tiene el Racing ofensivamente, pero que no han sido partidos redondos. Es más, con la Cultural se perdió, con el Ceuta se estaba pasando mal y se quedaron con 10, y con el Castellón fue al final. Esperemos que el Racing de ya por fin haya en casa un puñetazo encima de la mesa y además de ganar, convenza con el juego. Fácil no lo va a tener, ya está avisado de hace una semana por la Cultural. Posible alineación del Andorra, pues esta que ven aquí, un portero juvenil de 19 años, cedido, eso sí, por el Barça, Jakobashvili, que, bueno, si con 19 años le está poniendo Ibai Gómez, es por algo, es húngaro, pero muchos años en el Barça. Bombardó también 20 años, cedido, pero está jugando, igual que Gael, del Celta B, cedido, pero ya está en propiedad. Martí Vila, que es el que sigue de aquella época de Sarabia, y Carrique, un chaval francés que ha venido del a Ponferradina. Por delante Sergio Molina, que es el más veterano, Dani Villahermosa, otro jugador cedido, cantera Barça, Marc Doménech, también 20 años cedido, Olavarrieta, 19 años también cedido, juvenil del Bilbao Athletic, Minsu, el chaval coreano, pero que ha pasado toda su trayectoria en España, y arriba Lautaro, que también llegó a jugar en el Celta B. Como ven, un equipo muy joven, pero con las ideas muy claras, y está sorprendiendo a todos. Vamos a conocer la opinión de uno de nuestros comentaristas, en este caso de Chus Abad, al que ya le damos las buenas noches y le saludamos. Chus, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues si con todo lo que he contado no estamos advertidos, apañados estamos entonces. Bueno, la verdad es que con el Racing yo creo que ni con advertencias. A veces se solucionan las cosas o se intentan mejorar las cosas. Como bien apuntaba José Alberto en la rueda de prensa, el Racing tiene un hándicap que es la defensa, y aunque él intente, pues bueno, poner paños calientes en el aspecto ofensivo, que sí que es cierto que hay que alabarle y digamos que defender ese aspecto ofensivo, porque genera muchas ocasiones, es muy vistoso para el espectador y lógicamente encima los jugadores que tienen hacen goles, pero el hándicap de la defensa, pues como hemos visto el otro día en Córdoba, con uno menos, que estés con una ventaja de un 1-2 y te acaben empatando en el minuto 93, pues hombre, yo creo que sigue generando dudas. El Andorra, como bien apuntas tú, es filosofía Barcelona, como le gusta a Eder Sarabia o le gustaba a Quique Setién, que era su entrenador principal anteriormente. Y entonces la posesión de balón, como apuntas tú, todos los jugadores pues la dominan muy bien, son cedidos del Barça, algunos, y otros del Athletic Bilbao, del Bilbao Athletic. Pero sí que es cierto que en casa el Racing, y sobre todo ahora a principio de temporada, no te puedes fiar mucho de cómo vayas en la clasificación, porque prueba de ello es que la Cultural iba al último y nos hizo un roto. Y entonces, pues bueno, el Andorra, como viene a punta Ibai, pues vendrá aquí a dar todas. Ahora mismo estamos en una fase de la liga en la cual
nadie ve a priori superior al contrario, sino que todo el mundo se quede con posibilidades de conseguir los partidos y los puntos, y prueba de ello es que, como apunta Ibai, pues vendrán aquí a por todas. Sí. Hombre, en casa te da más seguridad el Racing, ¿no? O al menos por ese derroche ofensivo que tiene y de talento. Pero el último partido encajó 4 goles, contra el Ceuta encajó, contra el Castellón encajó. ¿Cómo se soluciona ese problema, Chus? Tú que has sido un medio defensivo, aunque llegabas arriba, ¿cómo es que sin solucionar ese problema lo vamos a tener complicado, ¿eh? La verdad es que la última alineación que hizo en casa José Alberto fue un equipo totalmente ofensivo, y tal vez por eso la Cultural pues aprovechó ese desconcierto o esa faceta poco defensiva de los jugadores que incluyó en el 11 inicial. Tal y como has apuntado tú antes, pues tiene la duda de Mechelen, pero yo creo que va a apostar por Mechelen porque le da mucho más capacidad ofensiva al equipo. La duda que pueda tener con Guardado, yo creo que la van a tener el doble pivote, porque sí que es cierto que Sergio y Aldasoro pueden dar una solidez defensiva mayor que si juega Puerta. Porque si los 4 de arriba les dejamos solamente en el aspecto ofensivo, como suele hacer él, pues lógicamente cada vez que pase la línea de medios, pues va a ser un descosido para la defensa, como pasó el día de la Cultural. Si tú al equipo al final le vuelcas atacando, a cualquier contraataque, cualquier rotura de la línea de medios, pues acaba siempre en superioridad ofensiva para el contrario. Pues veremos a ver cómo sale todo, Chus. Ahí en ese equilibrio que tantas veces ha hablado, tiene la llave José Alberto. Hombre, estamos en el principio, y le ha dicho todavía, incluso hace una semana, que en pretemporada, que han venido unos nuevos, pero los nuevos, ahora no está Pello, no nos están dejando, al menos ni Facu ni Puerta, es muy pronto, ¿no? Esa sensación del comienzo de sus fichajes, Juventus, Leverkusen, hay que esperar, ¿no? Bueno, es que estamos en periodo de adaptación. También hay que tener en cuenta que Facu y Puerta prácticamente han llegado ya casi con la liga iniciada. El sistema que apunta José Alberto, él le tiene muy claro, pero los jugadores se tienen que acostumbrar, y lógicamente cuando tú le pides a un jugador, como puede ser Puerta, con una capacidad más de pelotero como está acostumbrado él, incluirle ese aspecto defensivo le va a llevar un tiempo. Lógicamente él es el que más calidad tiene y por eso confía en él José Alberto, para llevar la manija en el aspecto ofensivo, pero tendrá que intentar contrarrestar la poca capacidad defensiva de Puerta, o bien incluyendo algún lateral más defensivo, como ha hecho el otro día, o intentando incluso dejar al Aldasoro ahí por detrás de Puerta. Veremos a ver, Chus, como siempre, muchísimas gracias por el análisis y la reflexión. Buenas noches. Gracias a todos. Un saludo, buenas noches. Recordamos clasificación y jornada, porque el Cádiz y el Depor están arriba, 14 puntos, y el Racing es tercero con 13, y ahí viene después el Andorra, con el Valladolid y la Unión Deportiva Las Palmas, 2 de los equipos recién descendidos y que en teoría van a estar ahí arriba. Eibar y Huesca tienen 10, con 9 Burgos, y el Sporting, que se ha quedado ahí después de 3 derrotas seguidas. Málaga, que será el siguiente rival del Racing, y también en el Sardinero la próxima semana, y Almería 8, y luego ya pues el Leganés, que no acaba de carburar, con 7 puntos en la parte baja, Granada, Cádiz, Cultural y Córdoba en descenso. Para esta jornada de hoy viernes ya tenemos en juego un partido ahora, Mirandés-Zaragoza, y para mañana sábado, además de ser Racing Andorra, Eibar Depor, Las Palmas Almería. El domingo, Real Sociedad B Córdoba, Burgos Málaga, Cádiz Ceuta, Valladolid Cultural, y eso ya el domingo, Sporting Albacete, Huesca Granada, y el lunes Leganés Castellón. Y ya para terminar, que terminamos ya, recordamos en Segunda Federación, donde tenemos 2 equipos, el Rayo Cantabria y el Sámano, cómo están en la clasificación. El Rayo Cantabria, que está en la mitad de la tabla, 10º, 3 partidos, 4 puntos, y el Sámano con 1 partido. Vamos a ver esta jornada, lo que hacen los 2 equipos
el Sámano que juega en casa y el Rayo que tendrá que tener una visita complicada. Bueno, el Sámano juega con el Sarriana, un equipo que, bueno, pues tiene que estar ahí abajo con ellos, recién ascendido el equipo de Lugo. Suerte a los dos. Y ahora una pausa rápida y nos vamos con la entrevista. Les decía yo, en San Juan de la Canal, y muchos habrán pensado, pues Quique Setién, no, Quique sigue en la Liga China, que todavía quedan 5 jornadas, tiene un partido muy importante este fin de semana, está a 6 puntos del liderato, o Esteban Torre, pues no, a Esteban se la vamos a hacer, o eso quiero yo, o vamos a ver si es posible. Es Paco Liaño, el que fuera Zamora 2 veces con aquel maravilloso Super Depor, y después de años en el Racing marchó a La Coruña y allí fue un éxito absoluto, donde quedó 2 veces Zamora y campeón de la Copa del Rey. No se pierdan la entrevista porque cuenta muchas cosas, Paco. Una pausa y nos vamos hasta la playa de San Juan de la Canal. Pues estamos en este entorno maravilloso, que es un paraíso, que es un espectáculo, en la playa de San Juan de la Canal, todo lo que es Costa Quebrada, Liencres, La Arnía, Covachos, Cérreas, San Juan de la Canal, en fin, en este entorno maravilloso en el que nuestro protagonista hace ya muchísimos años decidió que era donde quería vivir y donde vive. Paco Liaño, muy buenas. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido a mi territorio. Es que esto es que la imagen que tenemos ahí detrás rompiendo las olas, todo ese paseo de Costa Quebrada, y eso que hoy hace un día un poco revuelto así, pero de maravilla, ¿no? Además, ya se acabó el verano, por así decirlo. Sí, no, se ha acabado, sí. Y estamos tranquilos y no hay el mogollón, que últimamente es lo que, por así decirlo, más me incomoda. Porque... ¿Has elegido este sitio? Porque este es el tuyo. Claro, claro. A ver, yo este sitio no lo he conocido hasta bien mayor. Yo soy nacido en Maliaño y digamos que el patio de mis juegos era el entorno de Maliaño. Vale. Entonces yo esta zona, bueno, pues no sabía que existía, hablaba gente que venía aquí a la playa, de aquellos pocos que tenían coche, pero yo hasta aquí no alcanzaba. Mi padre nunca tuvo coche y nunca nos pudo traer a la playa como hoy en día ocurre de forma tan habitual. Entonces, bueno, mi entorno era Maliaño y llevaba desde donde está la Maruca hasta Astillero a la Planchada, donde íbamos... ¿A la playa, a la playuca? A la playuca. Claro, allí, la playuca de Astillero. Estamos hablando evidentemente de la época de los 70, 80, que era cuando yo tenía edad ya para, claro, pues eso, los primeros pasos. ¿Qué ha dicho Paco y Pedro? La playuca de Astillero, ¿había una playa en Astillero? Sí, señores, había una playuca allí en Astillero. No existe. Ya no existe. Hay un parque, no sé qué, hace muchos años. Pero bueno, allí aprendimos a nadar, ya te digo, pues gente como yo, de mi generación, yo creo que todos. Pues claro, de la playuca esto ha cambiado mucho, ¿eh? A ver, yo aquí estoy feliz. Estoy feliz porque una vez que dejé el fútbol, digamos que lo que buscaba era tranquilidad. Y he podido disfrutar 24, 25 años, que son los que llevo casado y viviendo aquí en esta zona, como un enano. Pero disfruto, yo diría, más fuera del verano que incluso en el verano, cuando esto está más... Bueno, pues hoy ya se puede... Yo que he conocido esta zona, Paco y yo somos de la misma edad, entonces ya los 60 están ahí, y entonces has conocido esto en otra dimensión, sí, en otra historia. Y cada vez que vengo por aquí es que solo veo más edificios, más casas. Sí.
se ha perdido un poco la esencia de hace 20 años, 25, 30, que... Sí. Pero claro, es que no sé si es ley de vida o no, pero... A ver, yo entiendo que a todos les guste como me gusta a mí. Claro. Entonces tampoco voy a ser tan Han egoísta. hecho lo mismo que tú. Han hecho lo mismo que yo. Pero bueno, en fin, aquí, si Dios quiere, seguiré viviendo y seguiré disfrutando porque el año tiene muchos días para disfrutar. Sí. Pues mira, vamos a retroceder a Maliaño, mira. A Maliaño, porque tu padre trabajaba en la Estándar, Sí. vivíais en Maliaño y eras un niño pues, normal de aquellos años 70, principios de los 70, que iba al colegio y que jugaba al fútbol, bocadillo mientras jugabas y mamá desde arriba, Paco, para arriba. Como lo cuentas. O sea, ¿Ah, sí? yo no recuerdo de mi infancia otra cosa que jugar al fútbol. Iba pronto al colegio para jugar un partido antes de entrar. En el recreo jugaba otro partido de fútbol. No había pistas. No, De no había. aquella no había pistas. Me recuerdo que había un prau en la parte superior del colegio Pedro Velarde. Un prau. Y allí me ponía a jugar y me llenaba de mierda, valga la Ponían un expresión. par de jerseys y ya está. Lo que fuera, o las mochilas. O las de- mochilas, sí, sí. Y allí jugábamos un partido y siempre me llenaba de barro. Y antes de entrar al aula, me acuerdo que pasaba por los baños de tal para intentar limpiarlo, porque claro, cuando llegaba a casa sabía que Pero- había bronca. Pero quería ser portero ya desde... Sí. O sea, Sí. cuando jugaban al portero... tú, A ver, Paco, lo de digo de portero. broma, pero de pequeño era bajito y gordo. Y ya sabes que los niños son muy crueles. Y si no me ponía de portero no me dejaban jugar, Bueno. porque me pesaba el culo. O sea, como el de los chistes, ¿no? El bajito y el gordo portero. De portero, tal cual. Me gustaba jugar, pero no me dejaban. Y encima no era el propietario del balón, con lo cual no te quedaba más remedio que aceptar. Pero claro, allí jugabas con pequeños, con mayores, con Claro, lo que fuera. claro. Pero luego has crecido un montón, ¿eh? Sí, parece ser que luego me alimentaron bien mis padres. Aquellos bocadillos de chorizo con mantequilla, que solamente le quita... Mantequilla y azúcar, yo muchas veces. Sí. Y eso era un poco lo Tulipán que se echaba aquello. salía por las tardes y me acuerdo que yo, el antiguo campo del Velarde estaba dentro de lo que es hoy en día La Estándar. la Estándar. Lo que era la Estándar, sí. Y entonces, claro, a mí me quedaba muy próximo el campo, en 2 minutos estaba desde mi casa. Empiezas a jugar en el Velarde. Empieza a jugar al infantiles, Velarde, cadetes, todo esto, ¿no? sí. Me acuerdo de jugar al Velarde, me acuerdo de jugar un mítico torneo que había en Astillero, en la Planchada, el Redondel. Ah, el Redondel, sí, es verdad. Que eso era lo más mítico. Eso era un torneazo. Me acuerdo Como el torneo de barrio, me acuerdo del difunto Manolo Bermejo, Manolo uno de Bermejo, estos sí, de los de toda la vida. de toda la vida, que tenía un Renault 8 amarillo. Ahí llevaba a los niños. Que nos metía 10, 11 niños en aquel, no sé cómo lo hacía, y nos llevaba luego en verano a jugar playeros a el Rafael Sanz, que se jugaba Memorial en el Rafa Sardiner. Sanz, sí, es verdad. Fíjate. O sea, ¿y cómo acabas en el Racing? Pues me imagino que porque en el Velarde lo harías bien, A ver, en infantil, en cadete. A ver, yo recuerdo que ya desde infantiles tuve la suerte que se volvió a formar un torneo que hacía años que se reanudó, los campeonatos de España de selecciones regionales. Y yo me acuerdo que a mí me seleccionaron para la selección infantil de Cantabria. Fue la primera vez que yo salí a jugar al fútbol fuera de Cantabria. 14 años, claro. Por ahí, 13, sí. 14 Claro, años, claro, sí. Fuimos a jugar al campo del Baskonia, en Basoselay. O sea, lo tengo grabado, fíjate, no me preguntes por el Camp Nou, por el Bernabéu, yo tengo grabadas imágenes como aquel día que yo salí a jugar un partido de fútbol con la selección cántabra infantil y fuimos a Baskonia, a Basoselay. Era la primera vez que salías. La primera vez que salía, me acuerdo que al pasar de vuelta por la noche, por Somorrostro, donde está La fábrica, ¿no? la fábrica, yo alucinaba con la cantidad de luces. lucecitas que tenía aquella empresa, para que veas la inocencia de Claro, los no, niños de no, entonces. bueno, eso es una maravilla, En ¿eh? comparación con Con lo lo que de es, ahora, claro. con lo de ahora. Bueno, el caso es que debía ya destacar en aquella edad infantil. Ahí ya habías crecido, ¿no? Sí, ahí ya estaba, no del todo todavía, no del todo, pero bueno, se ve que tenía mucha afición. O sea, a afición yo creo que no me puede ganar nadie en la vida. Tú querías ser portero. Yo de quería fútbol. ser futbolista y quería jugar en el Racing, que entonces era un poco un Claro. niño cántabro lo que aspiraba. Y con 16 años, el bueno de Santi Gutiérrez Calle, fallecido hace un Sí. par de años Sí, apenas, sí. vino a mi casa a hablar con mis padres que me querían ¿Hasta llevar Maliaño? hasta Maliaño. Que querían Joder. ficharme para el Racing Juvenil de la Liga Nacional entonces. Entonces yo, en aquel entonces ya había debutado en tercera división con el Velarde, Con 16 años. con 16 años. Un día se lesionó Bonilla,
El Bonilla. portero era Jolín. el entrenador del Velarde era Goyo Zamoruca. Era Fíjate que Goyo. te estoy diciendo históricos del fútbol Sí, sí, cántabro. no, sí, claro. Y entonces había debutado en tercera división ya y bueno, apuntaba maneras. Y vino Santi a buscarme a casa que bueno. ¿Y qué dijo tu padre y tu madre? Porque claro, tu padre que era un trabajador de la mi estándar, padre tu madre... era un buen hombre que se dedicaba a trabajar, mi madre era una ama de casa, sabían que mi pasión por el fútbol era total, Pero- lo que pasa que de aquella yo creo que no me habían visto jugar nunca, porque ellos no tenían tiempo para ir a verme jugar. Tu padre trabajando y Y trabajando. entonces mi padre me dijo que él haría todo lo posible, o le dijo a Santi que él haría todo lo posible porque eso fuera así, pero que yo no tenía quien me llevara hasta la Albericia. Yo no tenía, digamos, medios y tenía que estudiar. Que de de aquel aquellas- entonces ir a la Albericia, desde Maliaño había que coger 2 o 3 autobuses y aquello no se Ya, tardaba pero 20 la, minutos. La ¿eh? economía no daba No, para para eso. coger 2 autobuses. Claro, claro. El Racing no pagaba nada. Entonces yo sí recuerdo que a lo mejor a las 5 de la tarde cogía un autobús, el de Astillero hasta el Empalme, allí me bajaba y andando corriendo iba Subiendo hasta subías a Ibero por Tanagra. la Ibero Tanagra, bajabas por Cazoña y ya estabas en Sí, los sí. campos de entrenamiento. Otro, hay que hacer eso media hora andando, por lo menos. Pero claro, Era mi sueño, Pedro, y aquello para mí no era. Luego tenía la suerte de que muchos días a la vuelta, el bueno de Santi, que iba para Laredo, que de entonces Claro. vivía en Laredo, con Sí. su Renault 12 sí, amarillo, me llevaba hasta dejaba. Maliaño, me dejaba allí en lo que llamábamos la carretera nueva, que no, ni siquiera era autovía, Claro. y desde allí otra vez a casa, a cenar, a dormir y al día siguiente al cole. ¿Y cuándo te das cuenta un poco ya que de repente, joder, yo me puedo dedicar a esto profesionalmente? ¿En el juvenil del Racing ya? A ver, en el juvenil del Racing, ya el segundo año, porque yo jugué 2 años en la Liga Nacional de Juveniles, el segundo año, en el mítico torneo de Laredo, que por aquel entonces se celebraba en la pretemporada, en agosto, Cuando ganéis al Madrid, cuando ganamos al Madrid la final, me acuerdo. jugamos la primera semifinal contra el Atleti y le ganamos, y jugamos la final contra el Real Madrid de Martín Vázquez, Pardeza, Sanchís, Que me acuerdo, y ese sí. día viene a ver la final del torneo Chus Pereda. Es que estoy viendo esa foto. Claro, somos de la misma Sí, gente. sí. Estoy viendo esta foto y te estoy viendo a ti y al lado a Juan Antonio Mantilla. Sí, sí. Entonces sí. estaba también ahí Cabieces, Sí, sí. y estaba bueno, Guti, mucha bueno, gente, a ver. mucha gente de aquel equipo. Ganamos aquella final, ya te digo, a un Real Madrid top, y toda la segunda parte me dicen, yo me entero después, que el amigo Chus Pereda, entonces seleccionador de España sub-18, Estaba por allí. había estado detrás de la grada viendo un poco cómo funcionaba. A partir de ahí me seleccionan fíjate, para la selección española sub-18. Bueno, aquello ya fue En casa una aquello locura. fue una locura. Y nada, eso digamos que fue El punto ya de arranque. punto. No para que a mí me gustara más el fútbol, que ya digo que era imposible, Pedro, porque yo puedo decir que habré sido mejor o peor, pero que me he dedicado con plenitud al fútbol, incluso desconociendo todo lo que Es a que día tú de has hoy... hecho en aquellos años lo que ahora se hace ya desde hace algunos años con el tema de la nutrición, de cuidarse, de Sí. las noches, de lo otro, de Sí, no sé sí, qué, sí. porque en tu época no era nada No, eso no habitual existía. ser un profesional como Nada. lo eras tú. ¿No? A ver, no existía. Yo sí digo que si volviera a nacer repetiría, y para mí el fútbol actual es un parque de bolas. O sea, yo en el fútbol actual, con todos estos cuidados, las instalaciones, Sí, sí. los gimnasios, los nutricionistas, los fisios, los todo. preparadores físicos, o sea, yo disfrutaría como un enano. O sea, no digo que hubiera alcanzado cotas mayores, porque al fin y al cabo todos competíamos en igualdad. En mi época más o menos todos estábamos en las mismas condiciones. Había algunos que iban ya por delante, pero claro, yo te puedo decir, Pedro, que en 15 años de futbolista profesional jamás me hicieron una prueba de pliegues. Fíjate. No tuve un preparador físico, lo más parecido a un preparador físico fue la época de Paco, que entró con Delfín Álvarez, que más que un preparador... Paco Cajigas. Que más que un preparador físico era un calentador. O sea, Sí. los entrenadores utilizaban a los preparadores físicos como para que nos hicieran los primeros minutos los de... calentamientos. No tuve un entrenador de portero como tal. El segundo entrenador los viernes te pegaba 4 patadas. No pisé un gimnasio. Estamos hablando en 15 años de futbolista profesional. Y que, ojo, no hace tanto, o sea, tú te has retirado Bueno, en el 96, 2000, o no por en el ahí. 96. Bueno, pues, a ver, es sí, decir, solamente puedo decir que me he considerado bien tratado futbolísticamente
mi último año en el Sporting. Fíjate lo que te voy a decir. Casi ni jugaste. Que no jugué, no es que no jugué. Jugué un partido de casualidad, porque ahí tuve el problema de las cervicales, que fue lo que me retiró, y fue de la mano de Benito Floro. Bueno, que era un adelantado ya. Con Pepe Benito. Carcelén, que en su momento eran adelantados en esto de la preparación física, de la nutrición. Me acuerdo que para mí entrar al vestuario y que te pusieran allí en mitad unos manzanas, peras, unos preparados vitamínicos en la pretemporada, que te hicieran una analítica de sangre en mitad de un entrenamiento para ver cómo... O sea, para mí aquello era ciencia ficción. Bueno, ese es un poco el ejemplo de lo que era el fútbol entonces. Sin embargo, llegas al Racing y te encuentras a un mito, que era Pedro Alba, tú con 19, 20 años. Sí, con 18, recién pasado juveniles. Sí, pero claro, te encuentras a un mito ya en su última época y estás ahí 2, 3 años y cuando ya parece que Paco va a ser el sustituto de Pedro, primero te ocurre la lesión, el accidente, ¿no? Eso no tuvo mayor incidencia porque de aquella no jugaba. Bueno, pero tuviste un accidente muy gordo en el que, bueno, te destrozaste entero, la pierna, el fémur, todo, ¿no? Sí. A ver, yo sí que lo he dicho y creo que alguna vez lo hemos comentado, Pedro, que yo para mí, si tengo una frustración después de 15 años de futbolista profesional, es el que no llegué a jugar en el Racing como yo aspiraba, ¿vale? O sea, para mí eso es una frustración, no lo puedo negar. A día de hoy, evidentemente, ya lo tengo muy superado, porque el fútbol ya no es lo que en su momento fue, pero para mí mi mayor frustración una vez que me retiré fue el no haber podido jugar de forma más continua en el Racing. Es cierto que llegué muy joven, encontré un entrenador, Maguregui, fíjate, que era un poco partidario de dar digamos... El que era suplente era suplente. Era suplente. Por mucho que entrenar bien y que hiciera lo que hiciese. Sí que tuve la suerte con Maguregui, porque con Maguregui yo debuté en Primera División y jugué 10 partidos. O sea, para mí igual la trayectoria más larga de partidos seguidos en el Racing, y eso fue con 19 años, en Primera División. Me acuerdo que debuté en el Sardinero contra el Athletic de Bilbao, que ganamos 2-1, recuerdo haber jugado contra el Real Madrid en el Sardinero, o sea que para mí todas esas imágenes de haber jugado en el Racing las tengo súper grabadas, incluso más que otras imágenes que mucha gente puede suponer que las tengo en la memoria más marcadas. Triunfos más logrados. Pues claro, la época del deporte es mucho más, para mí es la época, mi época, correcto. ¿Vale? Pero yo aquellos comienzos del Racing, ya te digo yo que no me los va a quitar nadie. Ni porque esa era tu ilusión. Ni cuando con el Velarde iba a jugar a Guarnizo, que aquello era un campo de Primera División porque era un campo de césped bien cuidado, o la planchada, que me alegra muchísimo cuando el año pasado el Racing decidió retomar la planchada para que jueguen allí los filiales. Para mí esos son recuerdos de mi infancia, son recuerdos de mis primeros pasos en el fútbol, y eso no me lo quitan. Pero en el Racing no tuve no se dieron las circunstancias. Pedro, pero era que Paco va a ser el próximo portero los próximos 15 años, igual que lo había sido Pedro, ¿no? Y de repente, pues por las circunstancias aparece también José Ceballos, con 19, 20 años, como cuando tú tenías 20, y el entrenador decide que el portero que ibas a ser tú es José. A ver, esos son. Yo ni tengo ningún problema con José ni con Pedro, bueno, al contrario, amigos, ¿no? Precisamente por eso. O sea, esa rivalidad la tengo, y yo creo que no tuve el momento o nadie apostó por mí, pero bueno, no pasa nada. Se cierra una puerta, se abre una ventana. Bueno, se te abrió. Me marcho al Sestao, cuando el Racing decide que no debo continuar aquí. El Sestao en segunda, En segunda, y costándome dinero, porque ir a Sestao y volver no era precisamente, no había autovía como hay hoy en día. O sea, ¿tenías coche ya? Tenía coche ya, sí, ya tenía un pequeño coche. Pero ir y volver en Sestao, me acuerdo. En aquellos años tardaría 2 horas. Sí, tuve la suerte de que algunos días entre semana, me acuerdo que el Sestao me ofreció la posibilidad de alojarme en casa de Aitor, aquel delantero centro. Aitor, no Aitor Aguirre, no, Aitor, el vasco aquel que vino al Racing cuando el Racing fue a fichar a Ocenda y al final no se lo trajo. Joder, un delantero centro. Sí, me acuerdo, no tuvo tuvo mucha. Pero bueno, de hecho él había vuelto ya al Sestao y allí coincidí con él. ¿Te quedabas allí de vez en cuando? Sí, tenía esa oportunidad porque claro, era una locura. Allí se entrenaba por la tarde, o sea, no es como un equipo profesional. Allí se entrenaba en segunda división. En segunda división, porque venía un coche desde San Sebastián. Estamos hablando del año 90, 91, 92. Pues esto sería la temporada 90-91. Claro.
que no parece tanto. Y yo allí retomé, digamos, otra vez, me encontré otra vez con el fútbol y lo disfruté como un enano. Fuiste el Zamora de segunda Zamora en el Sestao, de que segunda, eso en el Sestao. Con Blas Ciarreta de entrenador. Pero en el Sestao, ser el Zamora, sí, sí. eso ya, ahí te ficha el Depor, ahí ya quedas Zamora. Bueno, me ficha el Depor, pero claro, yo recuerdo que al acabar aquella temporada, que para mí fue fantástica, fue la clave un poco del salto, yo recuerdo que me vine de vacaciones. Era la época de vacaciones en que yo empecé a conocer esta zona. Ya venías. Venía desde Maliaño en mi bicicleta hasta la playa de la Arnía, allí jugaba mis partidas de palas, claro, cuando aquello no había teléfonos móviles. Y recuerdo que iba pasando el verano y de los rumores... ¿Venías en bicicleta? En bicicleta, sí, desde Maliaño, con una bicicleta, atravesaba el campo otra vez. ¿Por qué no venías en coche? Porque me apetecía hacer deporte, Vale, mis pretemporadas eran hacer deporte, casi como ahora, pero con menos. Total, que recuerdo que querían 5 o 6 equipos, se rumoreaba que me querían fichar. ¿Tenías representante o no? No. Oye, ¿cómo lo hacías eso? No tenía representante. Bueno, ¿Te llamaban a casa? Yo seguía perteneciendo al Sestao. Había firmado 2 años y el Sestao era un equipo que me había dicho que me querían promocionar y me querían vender, porque ellos necesitaban así dinero. De claro. Así. Me acuerdo que así fue como lo pactamos en el Marinero en Castro, que allí nos reunimos, allí firmamos. Joder, pues una confianza tremenda en ti tenían, porque venías de no jugar en primera en el Racing, pero bueno. Blas Ciarreta, el entrenador del Sestao, que al año siguiente fue entrenador del Atleti, se vinculó con el Atleti, es la persona del fútbol que más conocía la base, pero con mucha diferencia. Era un enfermo de fútbol. Era un señor que se levantaba a las 6 de la mañana para ir a trabajar en la General Eléctrica allí en Sestao. A las 3 salía, a las 4, no tenía coche, a las 4 estaba en las Llanas, en el campo del Sestao, y salía de las Llanas, iba andando hasta su casa y al día siguiente volvía a trabajar, a entrenar. Es decir, era un profesional del fútbol, pero no profesional, porque era lo que era. ¿Y te había visto en el Racing juvenil? Y me había visto en el Racing juvenil, en el Rayo Cantabria, que ya había jugado también algunos partidos, me conocía perfectamente, sabía de mi trayectoria y confiaba plenamente en mí, hasta el punto que, desde el primer día que llegué allí me dijo que me iba a hacer portero de primera división. Bueno, y te lo hizo. ¿Y entonces decides por qué el deporte? Pues tan sencillo como que te digo, me querían no sé cuántos equipos. Racing no, claro. El Racing no, el Racing no, estaba Ceballos y ya estaba en su momento y lógicamente no, el Racing no. Pero yo me acuerdo que de aquella sí que me quiso también, estaba Nando Yosu entrenando en el Alcira. Sí me acuerdo, Nando entrenó en el Orihuela, en el Alcira. Probablemente esa fue la oferta más fuerte en dinero que llegaron a hacer entonces. Lo que pasa, estaba en segunda, ¿no? Estaba en segunda. Sí. Lo que pasa que era un sitio, conflictivo, porque los entrenadores de aquella dependían mucho del loco millonario que ponía la pasta para aquellos equipos. Total, que no surgía nada y un día, pues me vine a la playa y al llegar a casa me dice mi madre, ¿que te han llamado? ¿Que te han llamado? ¿Pero quién me ha llamado? No sé, uno del Sestao. Y uno del Sestao no, era el representante que actuaba en representación del Sestao, Miguel Santos, el todopoderoso Miguel Santos de la época, que era el que hacía todos los... Vale. Se había lesionado Juan Canales, que lo había fichado el Deportivo, después de una muy buena temporada que había hecho cedido en el Logroñés. Castilla, o en Logroñés. Pertenecía al Madrid y había estado cedido en el Logroñés, en primera. Canales, Y entonces lo fichó el Deportivo, pero tuvo la mala suerte que al llegar allí se lesionó el ligamento cruzado y entonces el Deportivo, que era uno de los que había sonado, que me quería fichar, porque además en esa temporada yo con el Sestao, el día que jugamos contra el Deportivo les paré 2 penaltis en Riazor. Amigo mío, ya empezamos a saber las cosas, ya, vale. Le paré 2 penaltis en Riazor. Esa historia no la sabe la gente del Depor. Sí, hombre, después la supieron, pero me acuerdo que le paré un penalti a Pello Uralde y otro a Villa, que había sido el delantero del Sporting, sí, antes del Villa. Entonces, pues al final el hecho es que acabo en el Deportivo que hay de rebote. Sí, pero hay que decirle a la gente, el Depor no era el Depor que conocimos, era un Depor de segunda era ascensor. Menos que el Racing. Claro, no era... la historia del Depor se ha inscrito a partir de ahí con una grandeza extraordinaria, pero hasta entonces era lo que era. El Depor con el que yo me encuentro, Pedro, era un equipo que no tenía ni instalaciones propias donde entrenar.
¿vale? En el Depor yo me acuerdo que llegábamos al entrenamiento todos los días, nos cambiábamos en Riazor, nos subíamos en un autobús, íbamos unos días a entrenar a la Torre de Hércules, otro día íbamos a entrenar a Betanzos, otro día entrenábamos en el pabellón que había allí detrás. Vamos. No, ya te digo. No era el Depor era un equipo que venía de una travesía de 20 años en segunda división. Por eso soy de... En segunda división, es decir, no es el Super D porque luego yo tuve la suerte de ayudar a... Es que tú inicias ahí el Super D. Ahí en el año 91 es cuando se inicia en el Depor. Ahí estás, no sé, 7 años, 6, 5 años. Y son los años, cuando se le... No el que gana la Liga, pero es el Super Depor que digamos más conectó con la gente. Fue el germen de lo que luego fue, ¿vale? Sí, sí. Yo diría, y para mucha gente, yo lo he hablado con todos los amigos así que tengo en Coruña, y para la mayoría de la gente es el que más cariño fue el momento más de más cariño y que más disfrutaron, porque fue el año fue el Depor que pierde la Liga del penalti de Yuki, fue el Depor que gana la final de la Copa del Rey contra el Valencia, que se suspende por la granizada, fue el Depor que juega por primera vez en Europa, fue el Depor de Mauro, Fran y Bebeto. Claro, fue aquel Depor fue el Depor que cambió socialmente La Coruña. O sea, los futbolistas allí no podíamos, salíamos a la calle porque era un fútbol mucho más familiar que el de hoy en día. A mí el fútbol de hoy en día no me gusta. Sí, pero ya se llamaba la Liga de las Estrellas, ya había televisión, ya había el día después, ya se pagaba. Que los periodistas seguíais viajando con nosotros. Que sí, que vamos. Y entrabais al vestuario. Sí, o sea, que con eso te quiero, para que tú eso lo has vivido igual que yo. Claro que sí, pero era mucho más sano que ahora. Para mí sí. A ver, se podían ver los entrenamientos todos los días, salías del entrenamiento y ya te digo, el canutazo que llaman ahora. Yo tenía algún periodista que me llamaba a casa todos los días para preguntarme qué habíamos hecho en el entrenamiento porque no había tenido tiempo de ir. Claro, todo muy normal, no pasa nada. Y ahí ganas 2 Zamoras. 2. Ojo a lo que estamos hablando aquí. Sí. 2 Zamoras en primera división con el Deportivo de La Coruña. O sea, que eso es como cuando Salva gana el Pichichi con el Racing aumentado. Gana 2 Zamoras. Te conviertes ya ahí en un portero de dimensión nacional. A ver, yo no lo viví, si te digo la verdad, yo lo viví con absoluta normalidad porque yo no necesitaba que nadie en esos momentos me agasajara, me halagaran. Era lo típico cuando venía aquí en verano, porque de aquella no venía más que en verano, porque no es como los futbolistas hoy en día que cogen un avión. O sea, venía en Navidades 4 días y venía en verano, y cuando te encontrabas con la gente de tu entorno, ¡oh, va, qué suerte, menos mal! Ahora lo típico decía, no te tenías que haber marchado porque aquí, digo, no, deja. O sea, eso para mí sobraba. Yo estaba disfrutando del fútbol como siempre deseé. Y además en un entorno que era súper agradable. Los futbolistas del Depor en aquella época éramos los hijos que toda madre querían para sus hijas, los nietos que las abuelas... Éramos modelos y ibas a comprar y te invitaban, ganabas, salías por la noche y te pagaban las copas al que salía. Bueno, conoces un poco el mundo del fútbol, ¿no? Sí. Eran unos momentos de felicidad total. Y yo estaba en mi burbuja. En el fútbol se sufre, y se sufre mucho. Y esas épocas, cogerlas y disfrutarlas, es muy complicado de tenerlas. Ya ha habido futbolistas, a mí me decía José Sietes hace poco, dice, Pedro, yo solo he sufrido. Yo disfrutaba solo en los entrenamientos, porque la responsabilidad de perder, de la semana, de que esto, de lo de más allá... Yo sufrir no he sufrido, ¿vale? No he sufrido porque estaba haciendo aquello que realmente me gustaba, para lo que siempre soñé. O sea, yo no puedo decir que he sufrido y me he privado como de todo. O sea, no he salido por la noche, no he bebido, he comido menos de lo que me hubiera apetecido comer. Como de otros, no he tenido novias porque no tenía un sacrificio para poder llegar a ello. Pero para mí no era sacrificio, era mi día a día, era mi normalidad. Entonces, volvemos a lo mismo, volver a nacer, repetiría. Y además es que el fútbol, yo creo que a la larga, con el tiempo, te deja una capacidad, te da una responsabilidad, una capacidad de sacrificio que lo puedes llevar a cualquier orden luego de tu vida, que luego los vas a tener en el resto de la vida. Y te puede servir para todo,
Entonces, en ese sentido, ya digo que cambiaría cosas de lo que hice para si ahora tuviera esa oportunidad. Bueno, pues probablemente. Son sociedades diferentes, entornos Yo he diferentes. intentado inculcar a mis hijos, por ejemplo a mi hijo que quiso jugar al fútbol y bueno, no lo consiguió, intenté, digamos, Alfonso guiarle. juega al fútbol regional, Bueno. juega en el Bimenor, ha estado en equipos regionales. Sí, bien, perfecto. Y lo estuvo en el disfruta. Racing, en la cantera Sí, y tal. pero he intentado, digamos, darle una serie de consejos para ver si eso le podía ayudar a llegar más tal, y bueno, pues los ha tomado o no, seguramente no. Y a la larga, a la vuelta de los años, Porque te dicen, Alfonso ¿qué tiene condiciones muy parecidas a las tuyas, en el sentido de que tipo alto, rápido, ágil, esto, tal, se coloca tal, pero la dedicación que tú le has dado a querer ser con el sacrificio, claro, es que eso... No pasa nada, claro, no pasa nada, es así. Es que cada uno es cada uno, ¿no? No pasa nada, Claro. es así, es Claro, así. sí. Pero claro, yo me crié en una sociedad, Pedro, diferente. Claro. Para mí los sacrificios esos que la gente considera, pues el ir andando a los entrenamientos y tal, era mi normalidad. Es que te Mi hijo entiendo. no ha ido a un entrenamiento andando jamás en la vida. Te entiendo Le hemos llevado, perfectamente. le hemos traído, ha utilizado el guantes para entrenar mejores que los que yo utilizaba para jugar, las botas siempre de marca. Bueno, y, lo es que la tú sociedad. hablabas, y preparadores físicos y nutrición y Ya lo está. otro y tal, ya está. Pero Es bueno, lo que hay, pero bueno, pero al final ya digo, él vive su momento, yo vivo el mío, afortunadamente a día de hoy, bueno, como diría otro, en lugar de darle peces ya le hemos enseñado a pescar y ya ahora a partir de ahora tendrá que amigo ganarse mío, la vida. el que quiera peces que se moje el pumpis, ¿no? Y muy orgulloso que estamos Claro. sus padres de Claro. lo que va consiguiendo hasta ahora. Y bueno, pues el deporte, esa eclosión, Sí. ese tal, y terminas en el Sporting y ya con problemas que tienes cervicales que te hacen tener que retirarte del fútbol, que me imagino de tantas veces. Sí, a ver, para mí marchar del deporte fue un trauma. ¿Vale? Imagino. Para mí marchar del deporte fue un trauma. Y es más, te diré, tampoco es que lo haya sido algo de lo que he predicado mucho y tal. Mi último año en el deporte para mí fue duro, porque tuvimos un entrenador, Tosak, que a mí me quitó las ganas de levantarme por la mañana para ir a entrenar. Para quitártelas a ti. Para un enfermo como yo, Tosak a mí me quitó las ¿Y eso? ganas. Pues porque tenía una forma de entrenar, tenía una forma de entender el día a día en el fútbol que era lo más lejano de lo que yo consideraba que era propio de un deportista profesional. Daba 2-3 días libres por semana, a los porteros nos mandaba a una esquina porque le estorbábamos para los entrenamientos que realizaba, y luego tenía un trato en el día a día. Estoy hablando como titular, ¿eh? Sí, como jugabas, claro. Que jugaba, es decir, que no piense la gente que Claro, estoy hablando sí, del sí. resentido que no juega, que tal. No, ese año, salvo al comienzo que tuve una lesión en el ligamento lateral, de 38 partidos jugué 34, 35. Con eso te quiero decir que no, Sí. que no estoy hablando de un momento de fútbol que estés frustrado porque no juegas, pero me quitó de esto que te levantas por la mañana y dices, otra vez al entrenamiento a aguantar estar allí, ¿no? o hoy no tengo entrenamiento, bueno, voy a bajar hasta allí a hacer algo porque si necesito. Total, que al acabar la temporada el Depor ficha a un portero, Peter Kouba, que venía de hacer una gran... El checo, que venía de hacer una gran Eurocopa con la República Checa, buen portero. que quedaron, yo creo que llegaron a la final, pero bueno, lo cierto es que el Sporting, Floro, se pone entonces sí tenía representante, con Toldrá, se pone en contacto con Alberto Toldrá, y que quieren ficharme. Y encima pagan dinero, porque de aquellas creo que le pagaron 70 millones de pesetas al, Sí, pero eso era mucho dinero al Sporting. A Bueno, finales del siglo, ¿eh? pues era dinero, y entonces, bueno, yo viendo que no iba a tener más continuidad en el Depor, pues decido irme al Sporting, porque encima era cerca de casa, encima de aquella mi padre estaba enfermo y a mí me facilitaba la cercanía, bueno, en fin, total, que me marcho del Depor con mucha pena y me voy al Sporting, donde sí he de decir que estuve 2 años cobrando, pero 18 meses de baja. Fíjate lo que te digo, yo en septiembre del año 96 firmo por el Sporting, y en marzo del 97 quedo definitivamente de baja para el fútbol, diagnosticado de 4 hernias cervicales. Las hernias esas que se habían ido produciendo... Las caídas. ¿Y te operas?
No me operé porque nadie, o sea, yo me hubiera operado a ojos ciegas si me hubieran dado... Tenías dolores y demás. Sí, yo tenía un problema aparte de los típicos dolores de los hombros y tal, sobre todo que iba corriendo y de repente me caía. Me fallaban las piernas, por lo visto, una de las hernias afectaba a una zona motora que provocaba... ¿Sabes a quién ahora me lo estás diciendo? Y hace 3 años le pasó eso a Cédric Omoni, el delantero del Racing, que perdía la fuerza y se caía. O sea, perdía el equilibrio, la estabilidad. Me acuerdo perfectamente, lo que pasa que en el caso de Cédric se operó y quedó muy bien, y sigue jugando, está en el Nasti. Sí. En mi caso, ya te digo, no era una, eran 5. No, y además tu caso es de tirarse. Y entonces me dijeron que, claro, que operarme, o sea, quedaría mejor para la vida normal, pero que al jugar al fútbol, nada. Así que entonces decidí, digo, no tiene sentido. ¿Y cómo estás ahora de eso? A ver, bien, estoy casado con una fisioterapeuta. Pues ya está. Tienes los mismos y los cuidados, vamos, los tienes en casa, entonces... Entonces, a ver, no, me cuido mucho, ya ves que a día de hoy tengo 60 años. Estás como un toro. Y trato de mantener una vida activa. Sí, pero quiero decir, para pesas o para todo esto... Hago cosas que me mantienen bien, o sea, intento mantener las estructuras, digamos, musculares y tal, para mantener, y me cuido y no hago trabajos que me puedan provocar daño, o sea, no me voy a poner a pintar, limpio en mi casa y esas cosas, pero no procuro que no sea por encima de la cabeza. Bueno, me cuido, Pedro, pero eso no es nada diferente de lo que llevo haciendo toda la vida. Y dijiste, bueno, pues ya que se acaba el Sporting, me tengo que retirar, ¿no fue un trauma o si te dolió mucho eso internamente, anímicamente? Fue un trauma, fue muy duro. Aparte que era joven, 32. No. Fue muy duro porque además yo estoy convencido que aquel año en el Sporting hubiera acabado jugando. Estoy convencido de ello. De hecho, Benito Floro te llevó para eso. Me llevó para eso y contaba conmigo muchísimo, porque además yo había tenido la suerte de que cada vez que me había enfrentado con Benito Floro en los equipos en los que había estado... También le paraste 2 penaltis. Me había ido fantástico, de verdad, y me lo decía él. Y además es que nos entendíamos había conexión. Sí, futbolísticamente él era también muy entregado y me acuerdo, o sea, yo a Floro, que mucha gente le tengo en una estima tremenda, o sea, por la forma en que me trató y para mí Floro fue de los primeros entrenadores profesionales que introdujeron, pues la psicología, los entrenamientos, la seriedad en el fútbol. Sin lugar a dudas, lo que pasa que tenía un problema y es que era más cabezón que nadie. Bueno, aquí estuvo en el Racing. Y le gustaba discutir de fútbol hasta el último extremo, pero le gustaba discutir de tú a tú. Evidentemente él era el entrenador y al final tenía la última palabra, pero en el día a día, allí en Mareo, donde he de decir que además yo cuando firmé por el Sporting estuve un mes alojándome en Mareo, hasta que pasó el verano y pude encontrar un piso para alquilar y demás, y yo en Mareo volví a recuperar la ilusión por el fútbol, Pedro. El día a día de Mareo. Te quitaste a Tosac de en medio y ya está. Y el convivir allí con chavales juveniles que vivían en Mareo, aquellas instalaciones que eran modélicas. Aquello a mí me rejuveneció, por así decirlo, en la manera de afrontar el fútbol, y volví a ser feliz entrenando. La lástima es que, lo pasaste mal, ¿no? Lo pasé mal. Ese año el Sporting, el primer año estuvo a punto de bajar. A Floro le echaron poco más que pasada la mitad de temporada. Vino un entrenador ahí de la cantera, Montes, que consiguió salvar al equipo por los pelos. Al año siguiente se ficha Maceda, Antonio Maceda. Pero ese es el año que, si recuerdas, el Sporting bate el récord negativo de puntuación. Joder, ¿cómo me acuerdo? Solamente le ganó en primera. Sí, claro. Al único equipo que ganó en toda la segunda vuelta fue al Racing en el Molinón. Me acuerdo del partido, perfectamente. Y no sirvió para nada. Bueno, es decir, yo me marcho del Sporting justo el año que desciende a segunda división y que queda en una situación económica tremendamente mala. Afortunadamente luego apareció por allí el bono de Manolín Preciado ¿Y qué decides? Bueno, para quitarme la depresión, el entorno este. Sí, a ver, ¿vienes para casa? De momento me vengo a mi casa. ¿A Maliaño? A Maliaño, con mi madre, pero yo ya de aquella ya tenía la intención de que una vez que acabara el fútbol quería montarme mi vida en un entorno como era este. Afortunadamente
en el Sporting gané el dinero suficiente para hacerme la casa que a día de hoy tengo. Es lo que me ha dado el fútbol. Yo siempre digo que el fútbol me ha dado la satisfacción de cumplir mi sueño, mi profesión, y el dinero para tener una casa sin hipoteca. Bueno, pero perfecto. quiero decir, cuando tú terminas profesionalmente, después de 12 o 13 años, 15 años, tienes una vida económicamente bien, o sea, quiero decir que no es como ahora, como la gente puede pensar, joder, pues un año de un futbolista de ahora ya está, se acabó. Aquello, vivías bien, podías invertir bien y ganar tal, pero luego llegas aquí y dices, me da para seguir viviendo lo justo y hasta ahí. Yo tenía la ilusión de hacerme mi casa, además mi casa, de vivir tranquilo en una zona, digamos, aislada, ¿no? Aislada en el sentido de no estar rodeado tal y cual, y eso es lo que el fútbol me permitió. Eso es lo que el fútbol me permitió. Mira, lo digo como anécdota, Pedro, pero es tal cual. Yo tuve 13 años en el fútbol que gané menos dinero que los 2 años que estuve en el Sporting. Fíjate lo que estamos hablando. Yo en el Sporting no jugué, porque no jugué más que un partido. Después de jugar en primera, en el Super Depor, y la madre que lo compró. Era otra época, evidentemente, era otra época. Sí. Pero en 13 años gané menos que los dos años que estuve en el Sporting sin jugar. Bueno, fíjate las injusticias del fútbol, pero bueno, absolutamente, pero son cosas que a día de hoy lo cuento, no hace falta decir cifras. Que nada. Pero es lo que hay. Y ya gracias a aquello, pues me pude dar el capricho, digamos, de comprar una casa para aquí, tener aquí y ya está. La vida esta que he llevado 24 años. Después aquí y seguir trabajando. Claro. Yo me vinculé a través del fútbol, a través del Depor, a temas de radio, de comentar partidos. Ahí va a ir a esa parte, porque ya estamos un poco terminando, sí. Porque, bueno, hay que decir que también te involucraste cuando hay que echar a los malísimos del Racing, aquellos impresentables que habían saqueado el club, Harry, Pernía y compañía, con los exjugadores. Estamos hablando hace 10, 12 años y formaste parte de un consejo de administración. Y he estado siempre que me han llamado, Pedro, siempre que me han llamado. Yo he estado en 2 ocasiones, por así decirlo, dentro. O sea, me nombraron portavoz, y tú recuerdas, porque estuviste en aquella rueda de prensa en el Club Arayas. Club Arayas, me acuerdo perfectamente. A ver, a mí, por mi vinculación con los medios y, digamos, por mi facilidad para relacionarme en ese ámbito, cuando se formó la asociación de exjugadores que pretendíamos echar una mano en el Racing, pues me dijeron que si me importaba ser a mí el portavoz. Digo, oye, si vosotros lo queréis, no tengo ningún problema. Tienes capacidad. No tengo ningún problema. Pero siendo consciente de que había gente con mucho más peso que yo, el caso de Quique, el caso de en aquellos momentos, pues no sé, Quique, Manolo Higuera, que siempre estuvo. Bueno, me nombraron portavoz. Aquella historia, digamos que no tuvo mucha continuidad. A posteriori, cuando se echó a los ocupas, volvieron a llamarme, no sé por mediación de qué, pero lo hecho es que me llamaron para formar parte de aquel consejo de administración en el que estuve junto con Pedro Alba, y que desafortunadamente se rompió cuando volvió a aparecer el tal Montalvo y volvió a tomar las acciones del club, y ese día nos fuimos. El único que quedó fue Tuto Sañudo, por aquello de que era el presidente honorario, como... el presidente honorífico. Y luego ya me volvió a involucrar Quique cuando se intentó hacer aquello otra vez de los exjugadores con Manolo, y bueno, ya todo el mundo sabe que acabó como acabó. Aquello acabó mal. Vamos a ver, los exjugadores teníais... Dos bandos. Es que a mí me cuesta mucho decir eso de los bandos. Teníais dos ideas diferentes. Dos ideas diferentes de lo que queríais en el Racing. Una, pues encabezada por Manolo, Víctor Diego, tal. Y la otra, pues con Quique, Pedro Alba, Paco Liaño, José Ceballos, Esteban, que teníais pues otra idea diferente de cómo queríais encauzar el club. Al final aquello se rompió porque Quique además después se fue a entrenar a Las Palmas, a entrenar, y Manolo, pues bueno, tuvo a Esteban, que estaba en el Rayo de tercero, y Manolo, digamos que su idea fue la que se impuso y el que se quedó un poco a manejar toda esta historia. Y además yo me alegro de que se quedara y que manejara y que hayan llegado hasta donde está hoy, porque para mí es un escenario ideal. Y para que veas que yo ni tengo rencor, ni tengo no tengo ninguna sola mala palabra de decir de Manolo, porque al fin y al cabo
Lo único que intentamos en su momento, con diferencias y tal, fue ayudar a que el Racing retomara. Es que ¿cómo estaba el Racing? Estaba en la quiebra. Claro, yo me acuerdo que cada vez que nos juntábamos por las mañanas, que había una reunión, siempre entraba Manolo diciendo, hay que poner dinero. Porque había aparecido, al levantar un papel, había aparecido una deuda y había que... Con eso te digo que, bueno, a ver, yo me he vinculado, ya te digo que estoy muy orgulloso de haber intentado ayudar cuando me ha correspondido, en la medida que he podido, que la verdad es que tampoco ha sido mucho, ha sido dedicarle tiempo y poco más. Y a partir de ahí yo me alegro que a día de hoy el Racing siga vivo, seguramente gracias a esos momentos puntuales de involucración. Bueno, yo creo que sigue vivo, primero porque la gente le salvó sin duda, con aquellos 12.000 que sin aportamos duda, los 2 millones, todo Cantabria. Sin duda. Después porque los exjugadores, los dos bandos o las dos ideas o las dos tal, una de ellas intentó caminar solo y no pudo, apareció Pitma. Sí, y Pitma ha sido esencial también para llegar, aunque no tuvo ese arraigo social para tal, pero fue clave para pagar el concurso, para pagar a Hacienda, para tal. Y luego esta última parte en la que ha venido Sebastián Ceria ya con el camino más allanado económicamente, más tranquilo, pero también con una inversión fuerte para intentar volver a ser. Cada uno tiene un proceso. Yo lo único que te puedo decir a día de hoy, Pedro, con relación a eso que tú acabas de explicar y que además incluso conoces casi mejor que yo, con detalle, igual, yo lo único que digo es que a día de hoy, de los últimos 3 años, yo soy feliz viendo al Racing. Te diviertes en el campo, ¿verdad? Soy feliz viendo al Racing. Mira, no tengo ninguna implicación con nadie, no conozco a Ceria, a Manolo le conozco. Y lo único que digo, y es lo único que aspiro a día de hoy en el fútbol, es a divertirme. No quiero ir más allá de eso. Voy al campo y me lo paso como no me lo he pasado nunca. Te da igual la categoría ya, ¿no? Con que esté el Racing vivo, quiero decir, económicamente ya saneado, porque está saneado, y esté en el fútbol profesional. Hombre, me gustaría, sí que soy el primero, como el que más, que me gustaría volver a ver fútbol de primera división. Yo hace muchos años que no veo en directo, todos los fines de semana veré 10, 12 partidos, no sé los que veo, ¿no? Mi mujer me aguanta porque debe ser una santa bendita. Pero tengo muchas ganas de ver fútbol de primera división y ojalá sea aquí en el Sardinero. Pero, dicho esto, disfruto muchísimo en el Sardinero. Me recuerda muchísimo lo que se ha vivido aquí en el entorno del Racing, este crecimiento social de tanta gente joven, me recuerda muchísimo a lo que yo viví en Coruña. Cuando yo formé parte de aquel Claro, veníais de abajo. Se venía de abajo y la gente joven se fue uniendo y había una sensación, una atmósfera, que era maravilloso. El estadio del Sardinero a día de hoy es inigualable. Una fiesta, es una fiesta. Lo único que tengo miedo es que resultados, desenlaces de temporada como lo que vimos la temporada pasada, desenganchen, ¿no? Desenganche a la gente. Mientras esto no ocurra, yo soy feliz en mi tribuna allí con el grupo que hemos hecho allí, me lo paso bien, me marcho a casa igual de contento si gano, si pierdo o si empatamos, te lo digo de verdad, no espero del fútbol otra cosa que diversión, no quiero problemas. Fíjate lo poco que espero ahora mismo ya en el fútbol. ¿Crees que tenemos plantilla para ascender? Sí, yo lo creo y también creo que tenemos cuerpo técnico, ¿vale? Lo que pasa que en el fútbol se vive muchas veces siempre del último resultado y aquí venimos de 2 revolcones, el del final de la temporada pasada y el final de la temporada anterior, que al final han destapado una serie de alertas que yo creo que a día de hoy tampoco hay que darles demasiada importancia. Sí que creo que el equipo tiene que modificar una serie de comportamientos en el manejo de los partidos que al fin y al cabo van a ser los que nos den la clave. Y eso va a tener mucho que ver también con lo que aporten los que a priori parece que son muy buenos fichajes, ¿vale? Yo desconozco si Facundo va a dar ese plus, ¿no? Ese plus que necesitamos. No sé si Puerta nos va a dar. Yo creo que Villalibre ya nos ha dado cosas. Yo creo que Pello Canales me parece que nos pueden dar cosas. Espero que no se postergue a la cantera. O sea, si Jeremy es capaz de hacer 2 goles el día de la Almería, espero que no pase otra vez al banquillo porque hay otros que lo ocupan. O sea, todo este tipo de cosas yo entiendo que son las que José Alberto a día de hoy tiene que saber manejar. Pero estoy tranquilo, te lo digo de verdad, porque además creo que está bien asesorado. A mí la presencia, por ejemplo, de José Moratón ahí en el cuerpo técnico, pues me parece que son cosas positivas. A mí la sensación que tengo en el club es que estamos creciendo como club, como entidad. Y para mí eso es garantía de que al fin y al cabo los resultados tampoco te lo pueden echar abajo. No sé, es un pensamiento, ya digo, ya por experiencia más que por otra cosa. Vamos terminando, y de la comunicación, de la radio,
de prensa, porque tú pasaste de ser jugadora, pues bueno, a estar en los medios, a opinar, a tener que mojarte en muchas circunstancias. Y recibir. Y recibir. Yo tengo la experiencia de cuando yo te he llamado alguna vez, en algunos años y tal, y no sé qué, pues bueno, pues cuando uno opina y toma opiniones... No pasa nada, forma parte. A mí, a ver... Pero ¿entiendes ese punto de vista después de haber sido futbolista, que cuando uno está en el otro lado y tiene que dar uno... Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. La sociedad ha cambiado tanto, las redes sociales yo creo que han cambiado absolutamente, tú lo sabrás, que has vivido los medios... sobredimensionado todo. Lo han dimensionado todo. Y porque uno en redes sociales opine una cosa, no significa que la mayoría opine esa cosa. Entonces, bueno, hay días que hay cosas que te molestan más, hay días que te molestan menos. Lo que pasa que bueno, sí hay cosas que a mí, por ejemplo, me han llegado a molestar, ¿no? Como diciendo, es que este es del Depor y odia al Racing. Pues mira, chicos. Pero eso lo dicen los chavales jóvenes. Es perfectamente compatible ser del Depor y ser del Racing y tenerlos los dos a la misma altura y incluso con todo lo que te ha dado el Depor, ¿cómo vas a ser un desagradecido? Y que incluso que haya momentos, fíjate, el año pasado, por ponerte un ejemplo que yo creo que cualquiera bien intencionado lo puede entender. El año pasado, cuando el Depor viene cuando el Depor viene al Sardinero, final de temporada, yo estoy deseando que gane el Racing. Porque el Depor era una temporada que ya no tenía nada que hacer y al Racing dependía de aquello para estabilizarse en playoff o seguir. Vale. Y habrá habido un momento en que probablemente en esos enfrentamientos que no se han repetido mucho, que a lo mejor prefiero que gane el Depor. No es que eres del Depor, no, bueno. Hay momentos que hay una razón que te inclina más hacia un lado y otro momento, y no pasa nada, si yo no tengo ningún... ¿Sabes lo que pasa? Que ahí hay un problema generacional. Sí. Quien no ha conocido a Paco, ahora con todo lo que nos ha contado aquí, pues fíjense ustedes, aquel niño que cogía la bicicleta para ir a entrenar o que su pasión era jugar en el Racing, pues ya está. Y jugó en el Racing, pero luego después tiene que ser agradecido esos años en Coruña donde es realmente reconocido, una figura, ganas 2 Zamoras, ¿cómo? Claro, pero que no quita, de verdad. Mira, ya lo sé. Mi historia en el Racing cabe en 2 renglones. Y mi historia en el Depor pues tiene un parrafito, que no sea más que un parrafito. El deporte te ha llevado a eso así. Y ya está. Y a nivel de reconocimientos, pues probablemente me conoce más gente en Coruña que aquí. Pero no pasa nada porque yo vivo en Santander, que es donde quiero vivir, donde soy feliz. No, y donde vives aquí, que esto es Soto de la Marina. Encima eso es un privilegio. Eso es un privilegio. Entonces no puedo estar todos los días discutiendo con la gente. Además uno llega a una edad, Pedro, que lo único que hago por las mañanas cuando me levanto es dar gracias, de tener un día más, de disfrutar de este entorno y procuro irme a la cama sin discutir con nadie, incluida la mujer y los hijos. Pues eso es más complicado, ya te lo digo yo. Eso es más complicado. Bueno, pues esos son, digamos, los objetivos diarios. Fíjate, Oye, afortunadamente la vida la tengo más o menos resuelta en el sentido de que no tengo muchas necesidades ni tampoco tengo vicios que me cueste, salvo el vicio del invierno, que es ir a esquiar, que es mi pasión. Esa ha sido tu pasión siempre, ¿no? Lo que más me ha, digamos, aliviado. ¿Dónde está Paco? No, que ha ido a esquiar, se ha ido por ahí, pero ¿dónde va? Esa es mi pasión y lo que de alguna manera me ayudó, que antes me decías, a desconectar del fútbol. O sea, ¿Tú vas a estaciones de esquí a esquiar y...? A ver, voy aquí a Alto Campo, que es lo que tengo más cerca. Pero tú has estado fuera también. Sí, voy a Pirineo. No, bueno, a ver, voy donde puedo. Bueno, pero que te gusta, ¿no? Me encanta. ¿Pero por qué la nieve? El entorno. Además procuro ir siempre que no hay gente, es decir, entre semana, fuera de periodos, digamos, de alta ocupación. Un miércoles de febrero. Un miércoles, no voy en Navidades, ni voy en los periodos de máxima afluencia, ahí no me verás en ningún sitio. En ningún sitio. Gente no. Las aglomeraciones no van contigo. No. Por eso estás aquí. Sí, aquí estamos y aquí podemos estar los días que quieras y las horas que quieras. Es que es una maravilla esto, como para así es. Como para no quedarse aquí durante... Aquí nos quedaríamos, Paco, pero tenemos que terminar. Yo agradecerte haber tenido esta charla, los oyentes, me imagino que o los telespectadores que muchísimo más, porque esto se quedará aquí para la historia y que veamos al Racing en primera y que te veamos feliz y paseando por aquí, por estos entornos, cuando coges la bici, cuando vas al gimnasio y cuando disfrutas de este entorno que es el que has elegido para hacer la entrevista, que me parece fantástico y maravilloso. Paco, muchísimas gracias. Encantado, Pedro, y nada, esta es vuestra casa para cuando queráis hablar conmigo y nada, hasta siempre.